Me pasó hace varias veces de ir a charlas de hombres, de escritores, por ejemplo, que hablan de escritoras, que hablan de la escritura, hablan del mejor libro del año, de los autores que están dando vueltas. Muy rara vez mencionan a una mujer. Los hombres nunca han devuelto la cortesía. Las mujeres escriben diferente a los hombres. Tenemos mucha conversación doméstica o personal. Las mujeres se sienten cómodas hablando de lo personal, a diferencia de los hombres. Se cuentan más cosas y tienen muchos problemas en común. Algo interesante es que las mujeres han comprado libros escritos por hombres desde siempre y se dieron cuenta de que no eran acerca de ellas, pero continuaron haciéndolo con gran interés porque era como leer acerca de un país extranjero. Los hombres nunca han devuelto la cortesía. No nos han devuelto la cortesía. Y quise salir de esa zona confortable y dije, voy a escribir una novela escrita por un hombre. Esto lo dice Grace Paley, que es una norteamericana. Ya debería haber cambiado esto, porque esto es de los años posiblemente 30 o 40, no sé, pero no cambió. Que sí hay una diferencia de cómo se trata a una escritora o un escritor, yo creo que todavía persiste, ¿no? Pero cuando empecé a escribir sobre los hombres, o sea, desde el punto de vista, me di cuenta la inmensidad que sabía sobre el mundo íntimo de los hombres, por algo muy claro, muy sencillo. Había leído literatura masculina desde que había aprendido a leer. La sangre de la Aurora sí estuvo muy dedicada al tema de, justamente se desarrolla en el contexto de los años 80 en Perú, con esa violencia, ¿no? El terrorismo, el Sendero Luminoso, y ha habido mucha literatura sobre ese proceso, ¿no? Pero sí notaba, como es, creo yo, casi el 90-95% de la literatura peruana, muy enfocada en la subjetividad masculina. La literatura que habla de los sentimientos, de las emociones femeninas, que hay literatura maravillosa sobre esto, parecería que interesa menos a los hombres. Solo eso. Había visto películas en que el 90%, hoy día se están haciendo más películas de mujeres, pero hace 15 años no. Entonces, el 99% de las películas que había visto habían sido dirigidas, habían sido producidas, habían sido concebidas por hombres. Por lo tanto, sabía cómo miraban el mundo, sabía cómo nos veían a nosotras, qué es lo que anhelaban, cuáles eran sus miedos, dónde se detenían y dónde avanzaban. La idea de imponer una verdad, ¿no? Yo creo que es un problema que tiene que ver con el patriarcado en sí, ¿no? La idea de que hay una sola verdad y no hay nada más, y fuera de esto es justamente lo otro, ¿no? Lo que se considera inferior. Y a mí me interesaba justamente introducir dentro de este proceso de memoria otras voces que son justamente las voces femeninas, ¿no? Esas voces que no habían sido consideradas antes. Es bastante fuerte que es como si no entrara, como si el canon de la literatura dejara fuera a las mujeres muchas veces. Por eso decidí hacer la novela que tenía que ver con 3 personajes mujeres, ¿no? 3 mujeres que son bastante distintas, ¿no? De diferencias sociales muy marcadas, y al mismo tiempo mi literatura tiene que ver también con cómo pensar el lenguaje, cómo pensar la representación desde este punto de vista otro, ¿no? Que tiene que ver justamente con romper esa voz de lo uno, ¿no? Porque ¿cómo rompemos esto de lo uno? Pues hay que romper el lenguaje, ¿no? Yo creo que lo femenino es no exclusivamente la mujer como sujeto en sí mismo, sino esa mirada y esa manera de pensar todo el universo mismo, ¿no? Y lo pensamos desde el lenguaje. La representación del mundo masculino es algo que nosotros las mujeres conocemos profundamente, pero profundamente, más incluso si no hemos tenido la suerte de convivir con otras mujeres, más incluso que el propio mundo femenino, porque ese es el mundo en el cual nosotros hemos visto representada la vida, visto representado el anhelo humano. El anhelo humano es un anhelo que proviene de todas esas fuentes culturales masculinas. Por lo tanto, a la hora de escribir, desde el punto de vista de un hombre, fluyó de una manera incluso más potente que cuando escribía desde el punto de vista de una mujer. Este tipo de lenguaje que es tan
tan homogéneo, tan uniforme, que tiende a una cuestión única y que excluye a los otros, justamente está el centro del problema ahí, ¿no? En esa exclusión del otro, en ese no poder ver al otro. Y yo creo que justamente algo de lo femenino es ese aspecto más comunitario, ese aspecto más inclusivo. Y es una lástima, porque es eso, no han devuelto la cortesía. Nosotras podemos leer literatura donde los protagonistas son hombres, donde hablan de un mundo más masculino, si es que más masculino es la guerra, los negocios, el sexo, qué sé yo, no sé. No es verdad tampoco, esta división no es tan tajante, pero sí es verdad que no han devuelto la cortesía. Y ahí es donde me di cuenta, exactamente lo que tú decías. Nosotras las mujeres conocemos al dedillo el mundo imaginario, que el mundo imaginario para mí es el mundo real, ¿no? El mundo imaginario es el mundo que vale, que lo que te imaginas, que anhelas, que cómo te mueves en el mundo desde el yo, desde el ser. Y los hombres no nos han devuelto la mano. Y al menos desde mi práctica profesional, que es la escritura, justamente es pensar cómo lo literario puede justamente incluir estas representaciones que siempre han estado fuera. Y que ya es, basta hablar de emociones y de la casa y de los hijos. Perdón, los hijos son de los hombres y de las mujeres. La casa es de los hombres y las mujeres. No es que el hombre ayuda a la mujer a criar los hijos, el hombre comparte la crianza. No es que el hombre ayuda a la mujer en las tareas del hogar. Las tareas del hogar son tareas como cualquiera. Hay que lavar los platos, hay que lavar los platos. Ese famoso misterio femenino, ¿no? Del cual, ese halo de misterios en el cual el mundo masculino nos ha rodeado. ¿Sabes cómo se llama? Ignorancia. Eso se llama ignorancia. Es una absoluta y total ignorancia del mundo, de qué es lo que nos mueve, de cuáles son nuestros anhelos, de qué es lo que nos calienta, o de qué es lo que nos... ¿Qué? No saben. No saben porque no se han preocupado de averiguarlo. Porque hay representaciones de ese mundo imaginario, mucho más escaso, pero está. Asumir desde la academia, porque también soy académica, y asumir como escritora también, visibilizar a las escritoras que tienen muy buena calidad literaria, ¿no? Yo creo que no es simplemente una cuestión de género, es si son buenas hay que darles más espacio. Hablar sobre la condición de la mujer no era tema, y hoy día, sin embargo, es un tema absolutamente central, vigente en todas las comunidades, y eso es algo nuevo, y siento que eso es algo inmensamente positivo. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.